¿Tomarías una oferta laboral de $5,000? Sí, $5,000. Depende, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y en dónde? $5,000 puede parecer mucho dinero o puede parecer muy poco, dependiendo de cuánto ganes. No hay nada más subjetivo que el salario. Nada. Entonces, pensémoslo. Si ganas, digamos que 7,000, 8,000, $10,000 mensuales, y sí, hay personas en Latinoamérica que lo ganan, puede que $5,000 te parezca algo no tan bueno y probablemente no dudarías en que te quieres quedar en el trabajo que tienes si es que ganas más. Pero para muchas personas, y quizás gran parte de las personas que nos están viendo, $5,000 puede sonar como un salario soñado, todo lo que podría hacer con ese dinero. O sea, me lo gastaría viajando, me lo gastaría en el carro que quiero, ayudaría a las personas que quiero, el salario que siempre soñé. Pero en Colombia la verdad es que muy pocas personas ganan un salario así. Hace unos días revisaba el material y veía que más o menos un hogar que gane más de 10 millones de pesos mensuales, que para quienes nos ven en otros países eso puede significar, dependiendo cuándo vean este video, pero $3,000 mensuales, pongámoslo así. Con $3,000 mensuales, tú estás en el 2% más rico del país. El 2% de personas en Colombia que gana más dinero. Por eso es que para las personas que no están allí, ganar 3,000, 4,000 o $5,000 mensuales suena como algo soñado, pero para los que no, simplemente suena normal. Todo esto viene porque constantemente a mí me están preguntando, Juan, ¿debería aceptar esta oferta? Juan Diego, ¿deberías aceptar esta oferta que me paga 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, $10,000? Porque lo he escuchado aquí en Colombia, que me paga tanto. Y aunque yo les pueda dar la estructura, esa respuesta solo la pueden responder ustedes. Solo tú, allí en tu casa, conociendo tu contexto, puedes responderla. Y sí, si venían por una respuesta exacta de di esto y vas a estar bien, no, no es tan sencillo. Pensar en cuánto deberías ganar es un ejercicio que tienes que hacer tú con la información personal que tienes. En realidad nadie te puede decir exactamente cuánto quieres o puedes ganar, porque es una cuestión de oferta y demanda. Si alguien te quiere ofrecer mucho dinero, ¿lo rechazarías? Estoy casi seguro que no. Por eso quiero volver a un caso eh, en donde lo veíamos aquí, el escándalo de los salarios ejecutivos, ¿sí? Este caso se remonta a 1913, cuando la Bolsa de Valores en Estados Unidos le pide a las compañías que estén cotizando allí que muestren los salarios de sus altos ejecutivos. Estos salarios obviamente eran paquetes muy competitivos para quienes nunca lo habían visto. Los ejecutivos obviamente dijeron, no, yo no quiero mostrar mi salario, pero era una obligación. Entonces tenían que hacerlo. Y cuando lo sacaron, comenzó el escándalo. ¿Sí? Salió en los periódicos y todo el mundo comenzó a escandalizarse, a decir, pero ¿por qué ganan tanto dinero? ¿Sí? Para los ejecutivos esto no era tanto dinero, era lo normal, porque sus pares están ganando algo muy similar. Curiosamente, lo que pretendía la Bolsa de Valores cuando saca estos salarios de los altos ejecutivos era que ellos se controlen y no se suban esos salarios, dándose cuenta que estaban muy bien pagados en el mercado. Pero pasaron los años y en realidad lo único que hizo es aumentar los salarios de los ejecutivos. ¿Por qué? Porque si yo era el ejecutivo de Coca-Cola y veía que al ejecutivo de Pepsi le estaban pagando casi lo mismo que a mí, yo podía decir, ¿por qué me están pagando tan poco si mi empresa está un poquito más arriba que Pepsi? Nosotros vendemos más, somos más grandes, yo quiero ser pagado mejor. Y así todo el mundo. Esto nos lleva a una conclusión muy interesante y es que el salario jamás en la vida te va a hacer feliz. Nunca en la vida te vas a sentir contento con el salario o vas a pensar que la felicidad viene simplemente del salario. Y sí, yo sé que ustedes no vienen aquí por una lección de cómo se deberían sentir en la vida, eso es un tema mucho más personal, pero sí me gustaría que entiendan que el salario no se puede considerar justo o injusto siempre y cuando respete las leyes, sino que nuevamente es subjetivo. El salario solo les sirve a ustedes si ustedes lo aceptan y por eso son ustedes los que deberían decidir. Pero
Cuando le preguntaron a las personas cuál debería ser el salario, por ejemplo, de un CEO, del CEO de la compañía, le preguntaron el salario de las personas conjuntas que trabajan en una compañía en promedio, ¿cuánto debería dar para considerar que es justo con lo que gana el CEO o el presidente de una compañía? Y los datos a mí me sorprendieron un montón, ¿sí? Cuando se le pregunta esto a la gente piensa que el CEO debería ganar alrededor de 151 veces, o bueno, 151 veces el salario combinado de los trabajadores. eh, y, perdón, ellos pensaban que los CEOs ganaban 151 veces el salario combinado de los trabajadores. Pensaban que deberían estar ganando 72 veces, o sea, pensaban que estaban ganando mucho y que deberían bajarse el salario, pero la realidad y la estadística era mucho más, digamos que determinante, y el CEO estaba ganando 303 veces lo que ganan los trabajadores combinados. Entonces, ven la diferencia entre lo que yo creo que es el salario justo desde mi posición a lo que terminan ganando las personas. Eso puede estar pasando con ustedes. Puede que estén ganando mucho o poco, dependiendo de a quién le pregunten. Por eso, tenemos que tener en cuenta diferentes factores para saber con cuánto realmente yo me voy a sentir cómodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es definir una aspiración mínima. Lo mínimo con lo que yo puedo trabajar. Sí, con lo que yo puedo sentirme cómodo tomando un empleo. Nadie va a estar cómodo trabajando pasando hambre. ¿Sí? Así que dependiendo de tu estilo de vida, de si tienes familia o no, de las obligaciones que tengas, de las deudas que traigas o de las aspiraciones que tengas en términos de ahorros, tú deberías saber, bueno, lo mínimo que yo puedo aceptar para un trabajo es este X número. Sí, es importante que lo definas. Obviamente no se lo vas a decir a tus empleadores cuando estés en una entrevista. Si yo soy un headhunter y te pregunto, bueno, ¿y cuánto quieres ganar? No me vas a decir, lo mínimo que quiero ganar es tanto, porque seguramente de ahí por arriba yo no te voy a ofrecer más. Obviamente en Latinoamérica todavía se puede preguntar cuánto quieres ganar. En muchos estados, en Estados Unidos, en Europa, está prohibido preguntar esto porque le da mucho más poder al entrevistador de saber cuánto quieres ganar tú para no ofrecerte más que eso, para simplemente ofrecerte lo mismo que tú estás pidiendo y luego tú te puedes sentir compensado injustamente cuando ya llegues adentro de la compañía y te des cuenta que quizás otros ganan más. Pero por eso es importante que definas lo mínimo. Puedes usar herramientas online, en español hay pocas, la verdad, pero uno de los referentes que a mí me gusta mucho es el estudio de remuneración que, por ejemplo, sacó Michael Page y saca todos los años. Realmente, si ustedes lo quieren, vayan a Google, busquen estudio de remuneración Michael Page y les va a pedir sus datos para poder descargar este estudio. Pero de manera general, ustedes lo pueden ver aquí. ¿Sí? Aquí van a encontrar las industrias en donde digamos que en donde se preguntan los salarios o se han tomado muestras grandes, cuánto está ganando dependiendo del tamaño de la empresa en esa industria y les voy a explicar un poco las tendencias de reclutamiento que existen. Y esta es una herramienta que a ustedes les va a servir muchísimo para tener una idea de cuánto está pagando el mercado. Pero no se vayan a quedar con eso, porque leyeron en un estudio que deberían estar ganando 20 millones de pesos o $5,000 u $8,000, no van a llegar a la entrevista. Es que me tienes que pagar $8,000 porque yo leí en el estudio de remuneración que tienes que hacerlo. No, defínanlo y usen estas herramientas para tener claro el mínimo. Pero también unos me van a decir, pero bueno, doy un rango. El rango es más algo verbal que dices, pero en la práctica no creo que te vayas a molestar si te ofrecen más dinero. La mayoría de personas no se incomoda para nada cuando les ofrecen más dinero y simplemente lo toman. Y nos ha pasado con algunos usuarios que les ofrecen mucho más de los que ellos querían ganar. Y pues, ¿por qué no? Si la empresa puede invertir en ellos y realmente cree que van a aportar el valor necesario, entonces estarán bien compensados. Es un tema completamente subjetivo, ¿no? Otra cosa que tienes que hacer es pensar ¿cuánto aportas tú a la organización? Porque seamos sinceros, las organizaciones se mueven por dinero y ese flujo de dinero es lo que permite invertir en el talento. Mientras tú aportes más, más fácil será justificar un alto salario. Pero podemos dividirlo así y es, ¿tu trabajo es táctico o tu trabajo es estratégico? Si tu trabajo es táctico, quiere decir que
Tú eres responsable por lo que produces tú. Las horas en que tú estás trabajando es donde puedes entregar valor a la compañía. Pongamos un ejemplo. Pensemos en una heladería, ¿sí? Imaginemos que tú eres la persona que sirve los helados y tú puedes servir 50 helados por hora. El trabajo, si tú trabajas 8 horas, pensemos que son 400 helados por día que estás entregando, entonces lo que te paguen seguramente va a tener que ver con el dinero que tú logras producir poniendo los conos de helado y entregándolos a las personas, esos 400 helados al día. Advertencia, jamás he trabajado en una heladería, entonces estoy suponiendo, pero pensemos ahora que tú no eres la persona que coloca los conos de helado, sino que facilita el marketing o las ventas en la compañía, quizás una gerencia de marketing, un líder de marketing o comercial. Y lo que tú haces básicamente es toda la estrategia para que lleguen clientes a esa heladería. Y entonces estas personas que ponían los conos, no es solamente una, son 10, son 20, son 30 dentro de la heladería. Y gracias al trabajo que tú logras hacer, llenas esa heladería para que haya el suficiente trabajo para todos. ¿Cuánto valor estás produciendo? Muchísimo más para la compañía porque tu trabajo es estratégico. Entonces siempre piensa qué tan estratégica puedo volver mi actividad para que puedas justificar un salario mucho más alto si es que quieres ganar más. Obviamente las personas mejor pagadas son las que lideran equipos, si son internacionales muchísimo más, si son de varias, si es de una unidad de negocio que genera mucha utilidad, pues va a ser muchísimo más alto el salario que vas a poder ganar, ¿no? Lo otro que tienes que hacer es preguntarle a amigos, a cercanos, a amigos de amigos, tienes que llegar a otros para que te den información real del mercado, porque el estudio de remuneración está súper chévere y ve y lo miras y mírate los videos que nosotros hacemos y aprende, pero cada caso es completamente particular. Yo no sé la experiencia para ti que me estás viendo, cuál es la experiencia específica que tú tienes y cuál es la aspiración específica que tú tienes. Entonces, ve a tu sector, ve a tu industria, habla con personas que ya estén trabajando allí para que te cuenten en confianza cuál debería ser un salario. Pero por favor, no vayas a llegar allá y decirles cosas como, bueno, ¿y cuánto ganas tú? Porque la mayoría de personas se siente incómodo compartiendo la información de tu salario, a menos que seas un headhunter, muy curioso, todo el mundo me cuenta cuánto gana y esto ayuda mucho a que yo pueda guiar a las personas, pero la mayoría de personas no te comparte su salario porque sí, a veces es algo muy personal. Entonces, hay formas en las que tú puedes preguntarles. Yo te recomiendo estas 4, pero puedes combinarlas, puedes crear otras, pero la lógica es la misma. Tienes que preguntarles, bueno, ¿y cuánto se gana en el mercado en promedio para este cargo, no? ¿Qué sectores o empresas son las que mejor pagan? ¿Cuál es el salario mínimo de mercado para estos cargos? Sí, para que sepas lo mínimo que se está pagando. ¿Qué tipos de paquetes salariales son comunes para este cargo? Entonces, bueno, pagan bonos, pagan comisiones, incluyen ciertos tipos de beneficios, incluyen medicina prepagada. Bueno, lo que se te ocurra deberías tenerlo en cuenta para cuando llegues a esa complicadísima pregunta de ¿cuál es tu aspiración salarial? Ahora, hay factores que están fuera de tu control, que simplemente tú no puedes controlar. Y esos factores son los siguientes. El primero, ¿qué tamaño tiene la empresa? Por más que tú quieras ganar $1.000.000 mensuales, si es una empresa pequeña, estoy seguro que no te lo va a pagar. ¿Sí? Porque no tiene el flujo de caja, no tiene la utilidad, no tiene quizás el potencial de crecimiento para invertir en ti lo suficiente. Siempre piensa, ¿qué tamaño tiene esta empresa? ¿Son líderes del mercado? ¿Tienen 5,000 empleados alrededor de Latinoamérica? ¿O son 10 personas trabajando en un lugar específico o trabajando remoto? Cambia completamente la capacidad de dinero que pueden invertir en ti. Esto lo tienes que tener muy claro antes de llegar a la entrevista o de entender qué tipo de empresas te buscan más a ti, porque como muchos de los reclutadores llamamos de manera confidencial, no vas a saber el tamaño de compañía, pero cuando preguntas, a veces te dicen, son líderes de esta industria, es una empresa nacional, es una empresa multinacional. Todo esto te ayuda a saber qué tan competitivo puede estar el salario para esa empresa en particular, ¿no? Luego, lo otro a preguntar es ¿en qué momento está la empresa? Porque sí, tú puedes ser una empresa muy grande, pero puede ser una empresa muy grande que está haciendo un proceso de reestructuración. Ejemplo, Avianca. Puede ser una empresa que en general ha pagado muy bien, pero el momento en que tú llegas a la entrevista,
no es el momento en que tienen mayor liquidez y mayor posibilidad de apostar por ti. Si quieres mejores salarios, lo más seguro que puedes hacer es ir a empresas que estén en bonanza, que estén creciendo. Ellas van a estar más dispuestas a invertir porque están viendo, digamos, esto es un efecto psicológico, pero tienen más optimismo sobre lo que va a pasar en el mercado, ¿no? Van a pensar que todo va a estar mejor, es más fácil que puedas negociar mejores salarios con ellos. Si te toca una entrevista en una empresa que está pasando por un momento difícil, no digo que no vayas a trabajar allá, solamente que seas consciente que probablemente no van a ser los que mejores salarios van a ofrecer en el mercado laboral, ¿no? Lo otro es, digamos, qué sector tiene la empresa, ¿sí? Porque claro, una cosa es el momento, el tamaño que tiene la empresa, pero también podemos pensar los sectores. No se gana lo mismo invirtiendo en empresas de manufactura que, por ejemplo, invirtiendo en la banca o invirtiendo en tecnología. Un software deja utilidades muy grandes en comparación, por ejemplo, a tener un restaurante. ¿Sí? Es muy diferente el salario que yo puedo obtener. Así yo haga la misma tarea, así yo sea, por ejemplo, el director financiero, no es lo mismo ser el director financiero de una cadena de restaurantes que ser el director financiero, por ejemplo, de una unidad de negocio muy grande de un banco. Sí, cambia completamente el salario al que yo puedo aspirar. Y finalmente, lo mejor que puedes hacer para asegurar tu aspiración salarial es suscribirte al canal de Sally, darle like a este contenido, comentar y compartirlo con todas las personas que pueden hoy estar buscando trabajo y están sufriendo todo el tiempo pensando cómo respondo esta pregunta de cuál es mi aspiración salarial. Somos Céligo, nosotros creamos contenido constantemente alrededor del mundo del trabajo y estoy seguro que te va a interesar todo el contenido que tenemos planeado para las próximas semanas.